Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar lo que es la capacitación en el área de certificación laboral con el fin de obtener el certificado de cumplimientos laborales y previsionales, por lo que voy a compartir página o pantalla para ir mostrando cómo se realiza este proceso de certificación paso a paso. Entonces, vamos a partir primero por la página principal de Certilab Chile, que es www.certilabchile.cl. Con el mes de ayuda, lo que es agendamiento, vamos a poder eh, realizar el agendamiento para todo tipo de asesoría que nosotros podamos necesitar, para que tengamos una comunicación en el caso de que ustedes requieran resolver alguna duda, necesiten alguna orientación, alguna guía, ¿ya? Ustedes pueden agendar en la sección mesa de ayuda agendamiento para comunicarse directamente con nosotros a través de una videollamada. Bueno, también acá nos vamos a encontrar con una sección que dice nota clientes. Bueno, aquí para todo tipo de información que necesitemos proporcionarle a la empresa, algún cambio, muchas veces la Dirección del Trabajo emite dictámenes que esos dictámenes provocan un cambio en el proceso de certificación. Entonces, esos cambios nosotros los vamos a informar a través de esta página, por lo que es necesario que puedan estar visitando esta página constantemente o por último, cada vez que entren al sistema, pasen también por www.certilabchile.cl para saber si existe alguna información que sea necesaria para ustedes. Ya, entonces, de hecho, hay una información que tiene que ver con el libro de remuneraciones, que esto también lo vamos a ver más adelante, pero así como esta información, más adelante pueden haber otra información que va a ser necesaria para ustedes, ya por lo que tienen que estar al pendiente. Dicho esto, vamos a entrar directamente a lo que es el sistema. Bueno, vamos a llegar acá donde dice certificación empresa con nosotros, vamos a colocar acá iniciar proceso, y aquí vamos a entrar con lo que es nuestra clave y nuestro usuario. Obviamente los datos que vamos a ver ahora son datos ficticios, son datos de prueba, la empresa también está destinada para prueba. Entonces vamos a acceder acá, vamos a llegar a lo que es el inicio de la sesión y bueno, este proceso de certificación cuenta con 3 pasos que debemos realizar. Estos 3 pasos se encuentran insertados en este menú que dice proceso de certificación. Aquí se van a desplegar todos los pasos que yo debo realizar. El primer paso es el ingreso de la solicitud. El segundo paso es el ingreso de la planilla de carga masiva de trabajadores y el tercer paso es el ingreso de los documentos. Ya, bueno, para todos estos pasos yo tengo que respetar el orden de cómo lo acabo de realizar. Yo no puedo alterarlo porque el sistema no me va a permitir avanzar si yo, por ejemplo, realizo el segundo paso, que es el ingreso de carga masiva, sin haber terminado el primero, que es el ingreso de la solicitud. Ya, entonces vamos a proceder entonces con el primer paso. Vamos a ir a este proceso de certificación y vamos a seleccionar solicitud. Y aquí nos vamos a encontrar con la empresa que va a ser certificada. Aquí va a aparecer la razón social de la empresa contratista o subcontratista. Para ambos casos, el proceso es el mismo. Nos va a aparecer también la razón social de la empresa principal o mandante. Nos va a aparecer el nombre también del centro de costo. Y en este caso vamos a continuar con el proceso de certificación correspondiente al periodo de junio. Ya generalmente los procesos de certificación se hace con un mes de fase. O sea, ahora que se está grabando esta capacitación, que estamos en el mes de julio, estamos ya haciendo los procesos de junio. Siempre va a ser con un mes de desfase. ¿Ya? Entonces, lo que es importante también que nos fijemos es en el estado de certificación, que en este momento se encuentra en estado de ingresado. ¿Ya? Entonces, los estados de certificación nos van a ir mostrando mucho del proceso en que va la empresa, en qué estado finalmente está o en qué etapa va finalmente o qué avance tiene la empresa con respecto a este proceso. Ya, entonces es muy importante que nos vayamos fijando en el estado de certificación, ya que en este momento la empresa para el mes de junio se encuentra en estado ingresado. Eso quiere decir en la plataforma que ya se encuentra habilitado para que podamos comenzar el proceso, pero hasta ahora todavía no se ha realizado nada. Entonces, a medida que vayamos avanzando durante el proceso de certificación, este estado tiene que ir cambiando. Y entonces vamos a ingresar aquí en acciones, nos va a aparecer una hoja blanca con un más verde, vamos a ingresar acá.
Bueno, aquí nos van a aparecer algunos datos, que va a aparecer los datos de la empresa principal, más abajo de la empresa que se va a certificar y nos vamos a encontrar con un formulario que tenemos que llenar, y esto nosotros le llamamos solicitud, el cual tiene algunos datos del periodo que vamos a certificar y sobre los trabajadores que van a ser certificados. Vamos a ir entonces con características de la empresa principal, tipo de obra, empresa faena. Vamos a seleccionar entonces acá que ahí tienen que ver el tipo de empresa a la cual ustedes les van a presentar este certificado. Mayoría de los casos que tenemos acá en Certilab son obras particulares, así que los vamos a seleccionar. En individualización de la obra faena por el que se solicita el certificado, en nombre según contrato civil tenemos que informar el nombre de la obra, también puede ser el nombre del contrato, puede ser el nombre de algún centro de costo, o puede ser el servicio que ustedes están desarrollando para esta empresa mandante. Yo voy a colocar acá el nombre del servicio. Yo le estoy prestando un servicio de seguridad, ya como si fuera una empresa de guardia. El número de trabajadores a certificar. Aquí tenemos que informar la cantidad de trabajadores que prestó servicio en esta obra en el periodo que vamos a certificar, la cantidad de trabajadores que le prestó servicio a esta empresa mandante. Ya, bueno, algo que me preguntan mucho en las capacitaciones es que si se pueden certificar los trabajadores que trabajan con boletas de honorario. Y la respuesta es no. Aquí se certifican solamente trabajadores con contrato de trabajo y que perciben una liquidación de sueldo. Ya, por lo tanto, esos son los trabajadores que se consideran para este proceso y vamos a informar esta cantidad. En este caso, yo voy a informar, voy a certificar solamente a un solo trabajador. Voy a certificar a uno solo. Y en trabajadores totales de la empresa, yo tengo que informar la suma de los que prestan y no prestan servicio a esta empresa mandante. O sea, la totalidad de trabajadores que tiene mi empresa. Voy a colocar aquí el número 10. Y vamos a llegar a esta información del periodo a certificar. En código de actividad nos va a aparecer un código ya predeterminado, así que lo vamos a seleccionar. Si aparece más de un código, seleccionan cualquiera de los que les pueda aparecer ahí, o el que sea más, o se asemeje más a lo que ustedes están realizando para su empresa mandante. Yo voy a colocar acá el que me parece por defecto. Y todos estos datos que completamos en este momento es solamente enfocándonos, refiriendo a los trabajadores que están siendo certificados, los que prestan servicio en esta obra, ya no considerando la totalidad de la empresa. Vamos a completar entonces acá. Trabajadores nuevos contratados en el periodo. Entonces aquí se me está consultando si dentro del mes que yo estoy certificando, que en este caso es junio, tengo algún trabajador nuevo contratado en este mes. En este caso, como estoy certificando a un solo trabajador, este trabajador es antiguo en la empresa, fue contratado antes del mes de junio, por lo tanto no tendría un trabajador contratado en el periodo. Así que esto yo lo voy a dejar en cero. Comenzamos entonces con número de trabajadores finiquitados por el artículo 161, que sería por necesidad de la empresa, y número de trabajadores finiquitados otras causales que pueden ser por renuncia, no concurrencia, término del contrato, etcétera. Ya, entonces aquí también vamos a informar si dentro de los trabajadores que estamos certificando tenemos trabajadores desvinculados en este periodo que vamos a certificar. En este caso yo no los tengo. Mi trabajador que voy a certificar está vigente durante todo el periodo, así que lo dejo en cero. Vamos a ir con monto de remuneraciones líquidas pagadas. Por aquí es donde tenemos que informar la suma de los líquidos de los trabajadores que se van a certificar. Ya aquí tienen que ir también descontados los anticipos de sueldo, que es algo que también me consultan mucho. Ya, entonces aquí, si yo, por ejemplo, estuviera certificando a dos trabajadores y cada uno de ellos gana 500.000 pesos, yo voy a informar entonces la suma, que sería 1.000.000 de pesos. En este caso, como estoy certificando solamente a un solo trabajador, voy a colocar un líquido de 500.000. Monto de remuneraciones imponibles pagadas, aquí tengo que informar la suma del total imponible de los trabajadores a certificar. Voy a colocar acá 600.000 pesos.
Número de trabajadores jubilados, en este caso yo no tengo trabajadores jubilados, obviamente si ustedes los tienen van informando estos datos si corresponden a su empresa, lo mismo que número de trabajadores extranjeros. En este caso yo no tengo trabajadores extranjeros, ya tienen que considerar que los trabajadores extranjeros que tengan permanencia definitiva en el país también los deben considerar dentro de esta información. Vamos a ir entonces con número de trabajadores que superan el máximo imponible o el tope imponible. Bueno, el tope imponible varía todos los meses, ya va en aumento, porque esto es según la UEF también. Entonces, el tope imponible va variando todos los meses. Ya, actualmente está sobre los 2.660.000 y fracción, y en este caso mi trabajador solamente gana 600.000 pesos como imponible, así que no estaría superando el tope o el máximo imponible, así que también yo lo dejaría en cero. Entonces vamos a ir con número de trabajadores no afectos con seguro de cesantía y número de trabajadores no afectos sin seguro de cesantía. Bueno, estos dos campos se refiere a los trabajadores que fueron contratados antes del 2 de octubre del 2002, ya que antes de esta época la cotización del seguro de cesantía era opcional para un trabajador afiliado. ¿Ya? Entonces, estamos hablando hace 20 años atrás, así que si dentro de mis trabajadores a certificar no hay ninguno contratado bajo esta época, estos dos campos obligatoriamente van a quedar en cero. Y este último, número de trabajadores afecto al seguro de cesantía, son los trabajadores contratados desde el 2 de octubre del 2002 hasta ahora. A partir de esta fecha, ya la cotización del seguro de cesantía ya no es opcional, sino que ya es obligatorio para todos los trabajadores. Lo único que pueden quedar exentos del seguro de cesantía ya en esta época son los trabajadores que son jubilados, pensionados y los que sean dueños o socios de la empresa. En este caso, mi trabajador no cumple con ninguno de esas funciones. En este caso, mi trabajador está obligado a cotizar, por lo que voy a colocar el número 1, porque estoy certificando a un solo trabajador. Una vez ya completando esta información, vamos a bajar hasta el final y vamos a llegar hasta el objeto del certificado. Vamos a seleccionar cumplimiento de obligaciones, que quiere decir que estamos cumpliendo con las obligaciones laborales y previsionales. Bueno, es un tema que también tienen que ver si en este caso va a depender todo de la empresa mandante de la cual ustedes certifiquen, pero tienen que ver si en este caso la empresa mandante va a asumir el costo de este trámite o en este caso la empresa contratista, subcontratista va a asumir este costo. En el caso de que la empresa contratista o subcontratista, según la que se esté certificando, tenga que correr con este gasto o con este trámite, ¿ya? Les van a aparecer dos medios de pago, que es vía WebPay o vía depósito o transferencia. Aquí van a tener que seleccionar el medio más factible para ustedes. El valor a pagar va a depender de la cantidad de trabajadores que ustedes vayan a certificar. Y una vez terminando este paso, el sistema los va a redireccionar a realizar este pago y obviamente les va a mostrar el monto a pagar. Ya entonces ahí tienen que seleccionar lo que es más factible para ustedes, lo que es depósito y transferencia. Sí tienen que esperar la validación del asistente contable. Ya ella tiene un plazo máximo de 24 horas hábiles para aprobar un pago. Mientras no esté validado por ella, ustedes no van a poder avanzar al siguiente paso. Mientras que WebPay, el proceso o el pago, ustedes lo generan de inmediato, esto queda procesado en el momento y van a poder avanzar al siguiente paso sin ningún problema. Entonces ahí van a tener disponibles esos dos medios de pago. Vamos aquí a aceptar la declaración jurada, pinchando este cuadrito que nos aparece acá. Vamos a colocar ingresar. Y aquí es donde ya tenemos que confirmar la cantidad de trabajadores a certificar. ¿Ya? Entonces, para el caso de las empresas que no pagan este certificado, sino que sus empresas mandantes van a asumir este costo, le va a aparecer solamente pago directo. Vamos a confirmar entonces la cantidad de trabajadores que queremos certificar. Y aquí el sistema nos indica que la operación ha sido completada con éxito. Voy a colocar entonces aquí, ir a la lista. Entonces aquí nos vamos a fijar de que la empresa ahora cambió de estado.
Al principio, cuando iniciamos, estaba en estado ingresado, que les comentaba que estaba a la espera de que pudieran comenzar. Ahora que ya comenzamos y terminamos el primer paso, pasa a estado solicitado. Por lo tanto, ahora vamos a poder avanzar al siguiente paso, donde aparece esta hoja con el lápiz. A las empresas que pueden proceder con el pago les va a aparecer la opción de poder, ¿cierto?, pagar este certificado. Vamos a ir hasta el menú nuevamente, proceso de certificación, y vamos a seleccionar carga masiva a trabajadores, que es el segundo paso. Bueno, entonces aquí tenemos que seleccionar algunos datos. Estos datos van apareciendo ya de forma predeterminada. Vamos a colocar entonces los datos de la empresa principal, el periodo que estamos certificando, la empresa contratista y el centro de costo. Entonces todos estos datos van a ir apareciendo ya por defecto. Vamos a bajar y van a ir apareciendo algunos campos con unos tickets que estos ya están predeterminados. De hecho, aunque yo quiera agregar o quitar, el sistema a mí no me lo va a permitir, así que lo mantengo tal cual como aparece acá. Voy a colocar aquí descargar planilla. Y aquí es donde ya finalmente se me va a descargar el formato correspondiente a la planilla de carga masiva. Esto es un formato Excel. Este formato Excel no puede ser alterado. Yo no puedo agregar ni quitar columnas. El formato se debe mantener. Y bueno, entonces esta planilla de carga masiva se tiene que completar con los datos que se va a solicitar en cada columna. Pues aquí tenemos la planilla de carga masiva. Esta planilla se va a completar con los datos que se va a solicitar en el encabezado de cada columna. Cuando la empresa es nueva, esta planilla viene sin ningún dato, o sea, viene solamente el encabezado. Entonces, esta planilla la tiene que completar eh, por cada dato que se le va solicitando en el encabezado de cada columna. Entonces, esta planilla la deben completar con algunos datos personales del trabajador, como el nombre, el RUT, la fecha de nacimiento. También hay que completar con algunos datos del contrato, como la fecha de inicio de contrato, el tipo de contrato que puede tener un trabajador, que van a aparecer las opciones: indefinido, obra faena o por plazo fijo. También tienen que informar el tipo de jornada que ellos tengan, si es 45 horas semanales, artículo 22, ya les van a ir apareciendo esas opciones. Y también tenemos que informar datos de desvinculación, como la fecha de término del contrato de trabajo, la fecha del finiquito, el tipo de desvínculo, y todos estos datos que vemos en blanco acá hacen referencia a una desvinculación. Por lo tanto, esta información se completa solamente si es que el trabajador está desvinculado de la empresa. Si no tenemos desvinculado, o si el trabajador de esta fila simplemente no se encuentra desvinculado de la empresa, estos campos van a quedar en blanco. ¿Ya? Entonces aquí tenemos que anotar, en el caso que exista, su fecha de finiquito, su fecha de término, el tipo de desvínculo que van a aparecer las opciones, y en el caso que aplique, indemnización por sustitutiva e indemnización por años de servicio. Más adelante también nos vamos a encontrar con los datos de remuneraciones, que es el sueldo base, la gratificación, si existe algún bono, también el total imponible, y si hay algún valor que para el trabajador no esté aplicando, por ejemplo, monto pagado por hora extra. Si el trabajador no percibió este concepto en su liquidación de sueldo, simplemente se deja en cero. Y así es como se va llenando esta planilla, según lo que se solicita, lo que vamos completando.
Cuando la empresa es nueva, esta planilla la tienen que completar desde cero. A partir de la segunda certificación que ya tengan con nosotros, al momento de descargar esta planilla viene con los datos ingresados en el mes anterior. Si se fijan acá, yo descargué esta planilla y ya viene con el trabajador listo, completo esta planilla. Y si yo, por ejemplo, quiero subir esta planilla ahora al periodo de junio, porque esta información viene con lo de mayo, cuando yo certifiqué el periodo de mayo, si el trabajador se mantuvo, puedo subir esta misma planilla sin ningún problema al sistema, pero si hubieron actualizaciones o cambios, yo también lo tengo que aplicar a esta planilla. Por ejemplo, si hubo a lo mejor ahora en junio algún trabajador nuevo, yo lo tengo que ingresar a esta planilla, completar cada uno de estos datos, o si en el mes pasado el trabajador o tuve algún trabajador desvinculado, al momento de descargarla igual me va a volver a aparecer acá, pero yo aquí ya tendría que eliminar. O si tengo algún trabajador que tuvo variaciones en su sueldo, por ejemplo, nos vamos a encontrar con sus remuneraciones como el sueldo base, la gratificación, puede que a lo mejor un mes mi trabajador estuvo 30 días, pero el siguiente estuvo solamente 15. Por lo menos su sueldo o sus montos van a ir variando porque los montos se tienen que ir informando proporcionales a los días trabajados. Entonces, esto ya, una vez que ya completamos esta planilla, según los datos que se nos van a solicitar, ¿cierto? Lo guardamos en nuestro computador, en nuestros documentos. Una vez ya guardado, vamos a entrar directamente al sistema. Entonces aquí mismo lo descargamos, en descargar planilla. Aquí en fila inicial siempre se va a mantener en 2. Esto es porque la información en el Excel empieza de la fila 2, la fila 1 la ocupan los títulos. Entonces vamos a volver al sistema. Y aquí es donde ya vamos a poder ingresar lo que es la planilla de carga básica. Vamos a seleccionar el archivo y vamos a ir en busca de nuestra planilla de carga masiva que la tenemos acá guardada. Y vamos a colocar enviar. Entonces aquí el sistema me indica inserciones exitosas 1 y errores 0. Bueno, esto es lo que el mensaje que finalmente les debe aparecer al momento de ingresar esta planilla. Cuando ingresamos nosotros esta planilla de carga masiva, el sistema hace una validación inmediata con respecto al llenado de esta planilla. Por ejemplo, se ingresó la planilla con un dato obligatorio, pero estaba en blanco o alguna celda que no estaba de acuerdo al formato, el sistema les va a rechazar la planilla. Entonces les va a indicar cuál es el trabajador y cuál es la celda que deben corregir. Esto va a ser especificado. Se lo va a mostrar en pantalla el sistema para que ustedes puedan hacer esas modificaciones y lo ingresen nuevamente al sistema. Ahora, si tienen también mucha dificultad con el ingreso de esta planilla, sobre todo para las empresas nuevas, los encargados nuevos, la pueden enviar también al correo mesadeayuda@certilabchile.cl. Ya se escribe todo junto, mesadeayuda@certilabchile.cl. Ahí ustedes adjuntan esa planilla de carga masiva con los datos de la empresa siempre, para saber de dónde ustedes nos están haciendo llegar el correo. Ya entonces ustedes adjuntando esta planilla se los van a ingresar. Ya aquí ya tenemos un plazo máximo de 24 horas hábiles para responder. Y aquí ya una vez ingresando, obviamente lo vamos a hacer lo antes posible. Le vamos a responder que ya está listo para que ya ustedes puedan avanzar al paso siguiente. Ahora, si lo quieren hacer ustedes mismos, se tienen que asegurar que les aparezca este mensaje: inserciones exitosas y la cantidad de trabajadores que ustedes vayan a certificar. Vamos a ir entonces al siguiente paso, que va a ser el ingreso de lo que son los documentos. Vamos a ir a este proceso de certificación y vamos a seleccionar acá documento. Bueno, al llegar hasta acá, nos vamos a fijar que nuevamente para el periodo de junio nuestra empresa cambió de estado. Ahora pasó a estado completo. Eso quiere decir que ya terminamos lo que es el segundo paso. Entonces, cada vez que vamos avanzando algún paso, también va cambiando el estado de certificación. Entonces, aquí nos damos cuenta de que el proceso se encuentra en estado completo.
¿ya? Y por lo tanto vamos a poder hacer el ingreso de lo que son la documentación, los vamos a ir nombrando obviamente esos documentos que deben ingresar, ¿ya? Bueno, aquí tenemos que seleccionar la hoja blanca con el más verde, ya que esto quiere decir que vamos a ingresar la documentación y también nos aparece un lápiz, que esto es para corregir el documento en el caso que yo a lo mejor, por lo mejor me equivoqué, subí otro documento que no correspondía y necesito subsanarlo. Por lo tanto, selecciono esta opción que dice editar documento, siempre y cuando no pase al siguiente estado de completo, que es documentado. Vamos a ingresar entonces en esta hoja blanca con el más verde. Em, Bueno, entonces vamos a nombrar los documentos que tenemos que ingresar para el proceso de certificación. Bueno, en este caso tenemos que ingresar documentos que son mensuales o documentos que tienen que ingresarse cada vez que ustedes vayan a hacer este proceso. Son documentos obligatorios que lo deben ingresar, ya sea que certifiquen de forma esporádica o certifiquen de forma mensual. Son documentos que sí o sí deben presentar. El primer documento obligatorio es el libro auxiliar de remuneraciones que tenemos acá de los primeros. Aquí puede ser presentado el libro de remuneraciones foliado, que según el nuevo dictamen que emitió la Dirección de Trabajo, vuelve a ser válido este libro de remuneraciones hasta junio del 2023, o si también pueden manejar el libro electrónico emitido a través de la Dirección del Trabajo, también tienen que ingresar este documento. Ya tienen que ingresar una de las dos, no son las dos, ¿ya? Y bueno, estos libros de remuneración y toda la documentación que van a presentar tienen que estar segregados por centro de costo, es decir, que no pueden venir involucrados trabajadores que no se vayan a certificar. Ahora, si por alguna razón no tienen cómo segregar esta documentación, a lo mejor sus trabajadores no son exclusivos, ahí yo les recomiendo que se comuniquen con nosotros y nos expliquen el caso para poder darle otro tipo de solución. Ya, entonces aquí estaríamos listos con el primer documento, que es el libro de remuneraciones. Como les dije, puede ser el libro foliado por el Servicio de Puesto Interno o el libro electrónico a través de la Dirección del Trabajo. Con respecto al libro emitido a través de la plataforma de la Dirección del Trabajo, también tienen que ingresar un print de pantalla. La Dirección del Trabajo, cuando les proporciona el libro, se los proporciona en un formato CSV o Excel. Ya, también aparte de ese libro, les vamos a solicitar un print de pantalla, que es lo que estamos viendo en este momento, que con esto nosotros vamos a validar de que el libro de remuneraciones fue emitido de forma correcta. Ya, este libro de remuneraciones tiene que estar en estado declarado o rectificado, tiene que estar el número de ID, la hora y la fecha en el momento que se cargó el documento, el ticket verde y por supuesto tiene que estar el periodo el cual corresponde a este libro y aquí arribita tiene que aparecer la razón social de la empresa. Entonces esto lo tienen que ingresar al sistema junto con el libro de remuneraciones en formato CSV. Ya entonces como son dos archivos que tienen que ingresar, los tienen que ingresar de forma comprimida. El sistema les va a permitir ingresar solamente un archivo por ítem. El siguiente documento obligatorio son las liquidaciones de sueldo. Y aquí es donde deben ingresar las liquidaciones de los trabajadores que se van a certificar, estén o no estén firmadas. Bueno, en el caso que no estén firmadas, tienen que adjuntar también, aparte de estas liquidaciones sin firma, los comprobantes de depósitos bancarios o transferencias. Solamente en el caso que no estén firmadas. Obviamente, si ya las liquidaciones ya van firmadas, ya sea una firma física o digital, ya, ya no es necesario, obviamente, subir los comprobantes. Y las planillas de pagos previsionales, las imposiciones. Como bien dice acá, son las planillas de pagos previsionales, no son los certificados individuales. Tenemos que revisar códigos y estos códigos en un certificado individual no van a aparecer. Por lo mismo solicitamos las planillas de pagos previsionales. Entonces, estos serían los tres documentos que se deben ingresar para lo que es el proceso de certificación cada vez que realicemos
¿cierto? O queramos obtener el certificado de cumplimientos laborales. Vamos entonces a nombrar los documentos que se ingresan solamente por una sola vez. En este caso es el RUT de la empresa, que es el que proporciona el servicio de puesto interno, el IRUT que se le llama. Tienen que ingresarlo esto por una sola vez. El RUT del representante legal, que es la copia de la cédula de identidad del representante. Esto tiene que ser por ambos lados. En el caso que vayan a ingresar el libro de remuneraciones foliado por el servicio de puesto interno, tienen que subir el formulario 3230, ¿ya? O en su reemplazo el documento tributario, el documento de con número autorizado en documentos tributarios, donde va a aparecer también la autorización al folio del libro de remuneración. El siguiente documento obligatorio son o los que se suben por una sola vez, son los contratos de los trabajadores. Ya tienen que ingresar los contratos de todos los trabajadores que ustedes vayan a certificar la primera certificación con nosotros. En los meses siguientes van ingresando contratos solamente de los trabajadores nuevos. Y el siguiente documento que se ingresa solamente por una sola vez son las declaraciones juradas. Estas declaraciones son dos cartas que se le envía a todas las empresas cuando van a iniciar el proceso de certificación con nosotros y se le hace llegar la clave y el usuario para acceder al sistema. Esta información de declaraciones juradas son dos cartas que se les presentan adjuntas en ese mismo correo y son dos cartas que tienen que estar firmadas por el representante legal ante notario. Vamos a nombrar entonces los documentos que se ingresan solamente si están aplicando en el periodo. En este caso vamos a nombrar los finiquitos. Los finiquitos se ingresan si es que dentro del periodo y dentro de los trabajadores que ustedes estén certificando, hay algún trabajador que esté desvinculado de la empresa, por lo tanto se va a solicitar el finiquito de forma obligatoria. Hay casos donde la empresa no genera finiquitos, por ejemplo, el trabajador que no excedió los 30 días en la empresa. En ese caso, la empresa no está obligada a generar un finiquito a esta situación a un trabajador, por lo tanto, no vamos a solicitar el finiquito, pero sí tienen que informar estos datos de desvinculación en la planilla de carga masiva. Nos vamos a saltar entonces hasta lo que es registro de asistencia. Registro de asistencia, el que ustedes manejen como empresa no se los vamos a pedir, pero sí vamos a solicitar las justificaciones de ausencia y se van a solicitar o se van a ingresar en este ítem. Por ejemplo, si tienen trabajadores con ausencia injustificada desde 3 días o más, 3 días o más de ausencia, ya se les va a solicitar lo que es la constancia laboral emitida a través de la plataforma del trabajo. Esa constancia que coloca la empresa cuando tienen algún trabajador que no se presentó a trabajar, la empresa tiene la obligación de colocar una constancia y ese comprobante de constancia la tienen que enviar a nosotros también. En el caso que se presente algún caso de un trabajador con permiso sin goce de sueldo, también tienen que presentar el documento firmado por el trabajador. Vamos a llegar entonces hasta certificado de jubilado. Aquí es donde tienen que ingresar el certificado en el caso que ustedes dentro de sus trabajadores estén certificando a un trabajador que esté jubilado, tienen que ingresar el certificado que lo acredite, ¿ya? Y bueno, este certificado de jubilado se ingresa solamente por una sola vez. Vamos a ir con la copia de la cédula de identidad de trabajadores extranjeros. Aquí también tienen que ingresar la copia de la cédula de identidad de estos trabajadores y en el caso que haya una visa temporaria vencida, tienen que adjuntar también lo que es la solicitud de permanencia definitiva en trámite. Vamos a llegar hasta control de dotación. ¿Ya? En control de dotación hace referencia a los trabajadores que estaban siendo certificados con nosotros en la plataforma de Certilab, pero el siguiente mes ya no lo pudieron certificar o no lo incluyeron en la certificación
y no porque precisamente estuvieran desvinculados, sino porque fueron trasladados a lo mejor a otro cliente que ustedes puedan manejar, a otra empresa o a otra obra, y ya no es necesario ser certificado porque simplemente no prestó servicio a esta mandante. Por lo tanto, se hace un anexo de traslado o la justificación del por qué el trabajador no está siendo certificado y el mes anterior sí está. Entonces, estos serían los documentos que deben presentar para el proceso de certificación. Vamos a adjuntar entonces los documentos. Yo voy a adjuntar solamente estos tres. Obviamente, si ustedes son una empresa nueva, también tienen que ingresar los nombrados como una sola vez. Vamos a llegar a este tipo de archivo. El tipo de archivo me va a aparecer en el paréntesis la frecuencia con que se sube esta documentación. En este caso es obligatorio. Los tres primeros están los que se ingresan por una sola vez y los que aplica dentro del mes. Vamos a subir entonces el primer documento que va a ser el libro auxiliar de remuneraciones. Voy a ir en busca de mi documento. Voy a colocar enviar. De aquí el sistema me indica operación completada con éxito. Voy a colocar acá subir otro archivo. Vamos a ir por el siguiente documento, que van a ser las liquidaciones de sueldo. Entonces, si las liquidaciones de sueldo están por separadas, las tengo que comprimir. No puedo subir las liquidaciones por separadas al sistema, sino que las comprimo en un zip, puede estar en un RAR, y las puedo también combinar todas en un archivo PDF. Voy a subir mi archivo, voy a subir un archivo comprimido, y vamos a colocar acá enviar. Vamos a colocar subir otro archivo, y vamos a ir por el tercer documento obligatorio, que son las planillas de pagos previsionales. Pues aquí ya quedaríamos listos con el siguiente documento. Vamos a colocar aquí subir otro archivo. Vamos a bajar y aquí nos van a aparecer la fecha y la hora en el momento que se ingresó esta documentación. Una vez ya ingresada, vamos a bajar hasta el final y vamos a colocar cerrar ingreso de documentos. Voy a colocar estoy seguro y el sistema me indica que se ha cambiado el estado de la solicitud a documentado. Si yo voy a este proceso de certificación documentos, me va a aparecer ahora que junio se encuentra en estado documentado, listo para ser revisado por bueno, en este caso, en primera instancia. Este es el estado que debe llegar la empresa sí o sí para que iniciemos la revisión. Por lo tanto, cuando ya ustedes hagan este proceso, se tienen que asegurar que su empresa quede en estado documentado, listo para ser revisado. Al quedar en estado documentado, nosotros en Certilab vamos a contar con un plazo máximo de 5 días hábiles para la revisión. Si está todo ok, obviamente el certificador ya pasaría a aprobar el certificado, pero de lo contrario, si el certificador encontró algún reparo, algo que tengan que subsanar, lo va a dejar en estado no aprobado, así como aparece mayo del año 2022. Al quedar no aprobado, el sistema hace el envío de un correo de forma automática al encargado del trámite y este correo viene con los datos de la empresa y más abajo viene el motivo del por qué quedó no aprobado. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que para el trabajador Juan Parra Catalán, el documento que se rechazó fue la liquidación de sueldo porque este no venía firmado. Entonces, al no estar firmada la liquidación es porque tampoco venía el comprobante de transferencia y por lo tanto se observa. Lo ideal es que cuando recibamos este tipo de notificación podamos subsanar a la brevedad posible estas observaciones, ya que una vez que subsanen esto va a requerir más días para revisarse. Por lo tanto, tenemos que entrar al sistema e ir hasta proceso de certificación documentos.
Y para el certificado no aprobado se nos va a habilitar esta blanca con un lápiz. Vamos a ingresar acá. En tipo de archivo me va a aparecer mencionado solamente el documento que quedó en observación, por lo tanto solamente subo lo pendiente. Voy a seleccionar mi archivo acá y voy a colocar enviar. Coloco aquí ir a la lista. Y nuevamente procedo con cerrar ingreso de documentos y voy a colocar estoy seguro. Y aquí el sistema me indica que se han actualizado los documentos para que sean nuevamente verificados por el certificador. Si yo voy a este proceso de certificación documento, me va a aparecer entonces aquí que mayo, que anteriormente estaba no aprobado, pasa a estado documentado. Entonces, esto igual se tienen que asegurar ustedes, una vez que ya subsanen las observaciones, tiene que volver a quedar documentado el certificado. Entonces aquí nuevamente lo va a revisar el certificador, va a tener un plazo de 3 días hábiles más para hacer la revisión, ¿ya? Entonces, si en esa revisión resulta que está todo ok, el certificador ahí lo va a aprobar, pero también existe la posibilidad de que vuelva a quedar no aprobado. Por lo tanto, cuando subsanen, lo ideal es que puedan subsanar por los documentos correspondientes en todas las observaciones que puedan tener. Entonces, esto va a pasar a estado aprobado en el caso que esté todo ok. Ya en estado aprobado, esto quiere decir que ya va a pasar por una revisión nuevamente de un supervisor. El estado aprobado es un estado provisorio, ya que en el estado aprobado también existe la posibilidad de que vuelva a quedar aprobado, perdón, no aprobado. Ya entonces aquí es donde ya, si se revisó y estaba todo ok, es donde ya finalmente de estado aprobado pasaría a estado certificado. El certificado lo van a encontrar disponible en proceso de certificación certificado. Aquí en acciones va a estar disponible la opción de poder descargar o simplemente visualizar el certificado. Ya, le recomiendo que consulten por temas de plazo, porque los plazos va a depender todo de la empresa mandante que ustedes vayan a certificar. Ya no son todas iguales, por lo tanto, se tienen que comunicar directamente con nosotros para consultar si existen plazos y cuáles son esos plazos que ustedes van a tener al momento de realizar este proceso de certificación. Así que eso sería el proceso. Cualquier cosa o duda que puedan tener ustedes, se pueden volver a comunicar con nosotros, el contacto siempre va a estar, la asesoría siempre va a estar, así que cualquier cosa ahí lo vamos a estar ayudando en lo que ustedes puedan necesitar. Y cualquier cosita ahí se pueden comunicar con nosotros.